Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, y vamos a leer los primeros 5 versículos. El tema lo tienen en la pantalla. Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 5. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Nehemías capítulo 9, versículos del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios. Nehemías 9:1 dice así: El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Verso 2. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: Levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Hoy estaremos meditando en la palabra de Dios sobre qué enseña la Biblia sobre el ayuno cristiano. Y como hemos anunciado en semanas pasadas, hoy lo hemos separado para justamente realizar un ayuno como familia de Dios. Al año tenemos 2 momentos en que agendamos este tiempo para ayunar como iglesia. Y es nuestra oración que en la vida de cada creyente esta práctica no sea extraña, sino parte de su caminar con Cristo. ¿Qué significa el ayuno cristiano? Vamos a ver una definición en cuanto a esto. Observen, por favor, el ayuno cristiano es una disciplina espiritual de abstinencia voluntaria de alimentos para buscar a Dios, humillarse y expresar dependencia total de su gracia. Y nótalo, por favor, es una disciplina espiritual a veces olvidada por los creyentes o no contemplada en la agenda personal del creyente, pero es algo que enseña la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento no hay un mandato directo para practicar el ayuno, pero a lo largo de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, vamos a hallar que la práctica del ayuno se relaciona con una búsqueda del Señor. Cuando un creyente quiere encontrar una respuesta en la palabra de Dios en cuanto a alguna necesidad que Dios le está llevando a pedir, o cuando hay pruebas o cuando hay luchas espirituales, hay tiempos donde se tiene que separar para orar y ayunar al Señor. Recordemos que nuestro Salvador Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. O sea, ¿qué mejor ejemplo tenemos en nuestro Salvador siendo sin pecado? Mira, por favor, en Mateo capítulo 6, versículo 16, lo que Cristo enseñó. Mateo 6, 16 dice: cuando ayunéis, está hablando Cristo, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Nota, Cristo lo que está diciendo es: cuando hayan separado el tiempo para ayunar, cuando ayunéis, es algo voluntario, pero Cristo no niega la práctica del ayuno. Eso es parte de la comunión con el Señor de cada creyente. Y Cristo da unas pautas para practicar el ayuno. Él dice acá: no seáis austeros como los hipócritas, es decir, no finjan una tristeza aparente como para que les vean y les pregunten qué está pasando y
se enteren que estás ayunando. Y algo más agrega Cristo, dice, porque ellos, o sea, esos hipócritas, Cristo está pensando principalmente en los religiosos de su tiempo. Ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Había una práctica que no la entendemos todo, pero había una práctica mayormente de los religiosos para impresionar de alguna manera con ciertas expresiones en sus rostros o algo similar en que estaban ayunando o separando un tiempo para el ayuno. Y Cristo dice, esto no puede ser. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, es decir, a Dios nadie le va a impresionar. Pero mira ahora el versículo 17, Cristo dice, pero tú, ahora hermano y hermana en Cristo, tú, nuevamente, Cristo no niega la práctica del ayuno, Cristo mismo lo practicó. Tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Lo que Cristo está diciendo, perfúmate y lava tu rostro, lo contrario a lo que hacían los religiosos. Unge tu cabeza, perfúmate, ¿es eso? Lava tu rostro, arréglate, o sea, no aparentes ningún tipo de descuido personal, como para que te pregunten y nuevamente llegue a la noticia de que estás ayunando. Eso no puede ser. Mira, Cristo dice en el versículo 18, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, Él lo va a recompensar en público. De hecho, el Señor va a responder a cada uno de sus hijos que ayunan voluntariamente, están buscando al Señor, están clamando al Señor, y el Señor va a responder, y eso será un testimonio público. Él va a recompensar en público eso que estás haciendo en secreto. Si vemos ahora al apóstol Pablo, vamos a notar que él también habló acerca del ayuno. Lo mencionó, miren, en sus cartas a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4. Pablo dice lo siguiente, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y nota por favor que aquí lo menciona en plural, ayunos. No sabemos cuántas veces Pablo ayunaba al mes, ni cuál era el periodo de tiempo en esos ayunos. Lo cierto es que él lo practicaba y lo menciona acá, a su carta a los Corintios, como también lo practicaba este grupo de hermanos que le acompañaban en el ministerio. Nota, él dice, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, y después pone la carta de presentación. ¿Cómo se recomendaban? Miren lo que experimentaban estos hombres. Mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias, azotes, cárceles, tumultos, trabajos, desvelos, ayunos. Es decir, este grupo de creyentes practicaban el ayuno como parte de una disciplina espiritual, personal, voluntaria, delante del Señor. Pero nota ahora en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 27. El mismo Pablo menciona algo más en cuanto a lo que estamos viendo del ayuno. Él dice ahora, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos. Y nota por favor que Pablo hace una diferencia entre que padeció hambre y sed. Ese es por escasez. Pero él diferencia eso, que es escasez, con muchos ayunos, que es un tiempo separado, personal, voluntario, de abstenerse de los alimentos para orar al Señor, para buscar su rostro, para que Él pueda obrar en la vida de la familia, de la iglesia. Y observa que Él dice muchos ayunos, muchos. Una vez más, no sabemos cuánto practicaba Pablo y los creyentes el ayuno, pero el hecho de que Él diga muchos ayunos ya es muy significativo. En el envío, recuerdan, de Pablo y Bernabé como los primeros misioneros en la iglesia de Antioquía. La iglesia dice, entonces, habiendo ayunado y orado,
les impusieron las manos y los despidieron, habiendo ayunado y orado. Y ahí estaba la iglesia. La iglesia agendó ese tiempo. No sabemos cuántos días o momentos de periodo durante la semana. Lo cierto es que la iglesia estuvo ayunando y orando para encomendar a Pablo y a Bernabé en ese primer viaje misionero para la proclamación del Evangelio. Eso quiere decir que aunque en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento para practicar el ayuno como mandato, Cristo enseñó sobre el ayuno y Cristo practicó el ayuno. Pablo practicó el ayuno. La iglesia en ese tiempo practicaron el ayuno porque es una disciplina espiritual que era enseñada en la iglesia y que trae un beneficio personal a cada creyente, el beneficio de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de sus hijos. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Él sabrá cómo responder al clamor de cada uno de sus hijos en lo secreto. Pero el testimonio de esa respuesta de Dios a ese hijo suyo va a ser algo notorio. Se va a saber qué es lo que Dios está haciendo en ese hijo, en ese matrimonio, en esa familia que vive para la gloria del Señor. Ahora, en la lectura que hemos tenido en Nehemías, vemos que este siervo de Dios preside un tiempo de oración y de ayuno junto con los hijos de Israel. Si ustedes ven en Nehemías capítulo 9, versículo 1, dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y este momento fue muy significativo porque un mes antes, 29 días para ser exactos, atrás, los muros de Jerusalén habían sido reconstruidos y culminados totalmente, algo que fue una obra portentosa del Señor en medio de tanta oposición que recibieron Nehemías y compañía. Mira por favor un momento en Nehemías 6, 15 y 16. Justamente habla de este momento de la reconstrucción de los muros. Dice así, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, ese sexto mes en el calendario judío, en 52 días. Esto fue tremendo, tremendo. En menos de 2 meses esos muros estaban reconstruidos. Un mes después es convocado el ayuno que leemos en el capítulo 9 de Nehemías. Para este momento, capítulo 6, era un tiempo de mucho gozo, haber visto la mano de Dios protegiéndolos de tanto enemigo había para evitar la ejecución de esa reconstrucción de los muros, que por lo menos estaba tirado 145 años. Y pensemos que en ese tiempo no había maquinaria pesada para remover los escombros, es decir, las piedras que 145 años atrás habían dejado el imperio de Babilonia destruyendo Jerusalén, seguía vigente allí, ahí estaban las piedras, como un testimonio de lo que había pasado muchos años antes. 145 años en que familias habían visto eso destruido y no pasaba nada. Dios levanta a Nehemías y a través de su liderazgo permitió que estos muros fueran reconstruidos. Y en 52 días se ve la mano del Señor, como testimonio también a los enemigos del pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 16. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, que los muros habían sido terminados, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Fue un impacto tremendo, inclusive para los pueblos que estaban alrededor de Judá. Nehemías capítulo 6. Ahora vamos a Nehemías capítulo 8. Porque en el capítulo 8 vamos a ver que una vez culminada la obra de reconstrucción, el pueblo de Dios comenzó a buscarle bajo el ministerio del sacerdote Esdras. Mira por favor Nehemías 8, 2 y 3. Dice así, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, nota ahí, el primer día del mes séptimo. Recuerda,
a los 25 días del sexto mes, terminaron los muros. Y el primer día del mes séptimo fue convocada la congregación para leer la palabra de Dios. Había pasado una semana desde que los muros habían sido culminados. Y mira lo que dice el versículo 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Tremendo, tremendo fue esto. En ese mismo mes celebraron la fiesta de los tabernáculos, memorando la manera en que el Señor los había guardado en el desierto una vez que salieron de Egipto, de tal manera que, aunque los muros habían sido reconstruidos, ahora también la comunión con Dios se había restablecido. De tal manera que se ve la mano de Dios, no solamente en los muros, sino en las vidas de las personas que trabajaron en la reconstrucción de esos muros. Ahora, llegamos al capítulo 9, porque durante un mes Dios ha ido trabajando en la vida de hombres y mujeres que han visto ese tremendo testimonio de los muros reconstruidos. Y cerca de un mes después de eso, se proclamó un ayuno, una convocatoria para que todo el pueblo de Dios orara y buscara al Señor en ayuno. ¿Qué aprendemos de este pasaje bíblico sobre el ayuno? Vamos a ver 3 enseñanzas que podemos rescatar en esta mañana. Acompáñame en primer lugar sobre el ayuno. Mira, es una práctica, es una determinación de apartarse del pecado. Eso es lo que es el ayuno, una determinación de apartarse del pecado. Mira Nehemías capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice así: en el día 24 del mismo mes, recuerda, el mismo mes que Esdras ha leído la palabra de Dios, han celebrado la fiesta de los tabernáculos, en ese mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y nota por favor que todo Israel está convocado. Se reunieron los hijos de Israel. La convocatoria no fue para algunos cuantos. La convocatoria fue para todos los hijos de Israel y lo realizaron, dice el texto, con cilicio y tierra sobre sí, que eran prácticas del Antiguo Testamento. Cilicio, una ropa con una tela áspera, señalando un dolor de arrepentimiento, y echarse tierra o polvo sobre sí era exactamente lo mismo. Era una señal de arrepentimiento externo de lo que estaba sucediendo aquí dentro en el corazón. Aquí dentro en el corazón tenía que haber dolor por los pecados, arrepentimiento por esos pecados y una resolución de abandonar esos pecados que se está confesando y teniendo arrepentimiento. De tal manera que la práctica del ayuno aquí se muestra como un tiempo para arreglar cuentas con Dios, de confesar pecados, abandonar esos pecados. Mira lo que dice el versículo 2. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Se tuvo la determinación de apartarse del pecado en arrepentimiento. Y eso fue un momento determinante, ¿no? El momento determinante que ya se habían apartado de la descendencia de Israel y todos los extranjeros. Y fue determinante porque unos años atrás, 13 años atrás, en el tiempo donde Esdras estaba ministrando como sacerdote, también hubo una limpieza del pueblo de Dios por haberse emparentado con pueblos paganos. Vamos a leer ese pasaje para captar el contexto de lo que está diciendo Nehemías. Pero veamos ahora Esdras capítulo 9. Esdras 9 son 13 años antes de Nehemías 9. Y mira lo que sucedió 13 años antes. Esdras capítulo 9, versículos 1 y 2, dice así: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí, ese es a Esdras, diciendo:
el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Nótalo, la gente en general, los líderes religiosos que tienen que dar el testimonio de una vida en el Señor, sacerdotes y levitas, se habían emparentado con gentes de naciones paganas. ¿Y cuál fue el resultado de ello? Es que hicieron conforme a esas abominaciones. Mira el versículo 2, lo clarifica aún más todavía. Dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Nótalo. Entonces el muchacho venía donde sus padres y les decía, he conocido a una señorita y estoy enamorado. Y el papá y la mamá le decían, ¿quién es? ¿De qué tribu de Israel es? Y decían, no, es de, papá, antes de decirte de dónde es, quiero comentarte que es una chica linda, sonríe perfectamente, es educada, es estudiosa, es amable. ¿De dónde es? Es moabita. Es como si ahora un joven en casa va donde sus padres, o una señorita, y le dice a sus padres, papá, mamá, quiero empezar una relación con un joven o una jovencita. Así, ¿quién es? Antes, quiero saber quién es, para orar y ver juntos cómo podemos aconsejarte. ¿De dónde es? Papá, quiero decirte que es una chica linda, estudiosa, es amable, cuando la conozcas te va a saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no es cierto? Te va a traer un chocolatito de regalo. ¿Pero de dónde es? Es de la universidad. ¿Es creyente? No es creyente, solamente le falta eso. Creo que ustedes entienden la idea. ¿Y qué pasa después? El creyente comienza a veces, lamentablemente y tristemente, a imitar la vida de ese joven o esa señorita inconversa. En Judá, en ese tiempo de Esdras, los sacerdotes y levitas inclusive hicieron eso. Y dieron a sus hijos y a sus hijas a gente de Canaán, los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. El texto dice, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. O sea, la clase alta de Judá, los pipirisnai, ¿no es cierto?, de Judá, pero los primeros en cometer ese pecado. Mira lo que sucedió en Esdras capítulo 10, versículos del 1 al 3. Mientras oraba Esdras, se hacía confesión llorando por la situación. Y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Se ordenó eso que andaba de cabeza. Y todo ese zafarrancho que produce el pecado. Han pasado 13 años. Ahora estamos en Nehemías capítulo 9. Y tristemente, otros pobladores habían imitado eso que hace 13 años atrás se había hecho emparentándose con inconversos. Y entonces hubo otra separación.
Y el texto en Nehemías 9:2 dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Ahora, cuando uno lee esto, por cierto, le parece duro, ¿no es cierto? Pero quiero que entiendas que los enredos del pecado son así. El pecado daña a la gente, daña a las familias, daña la vida de un joven, daña la vida de un adulto. El pecado viene con factura, ¿no es cierto? Y lo que tenía que suceder aquí, en el tiempo de Nehemías, es que se tenía que restablecer esa relación con el Señor y que no quede en algo externo, por más que lo practicaran y que no se pusieran el cilicio y la tierra sobre sí, y eso engaña los ojos de la gente. Cuando lo que tenía que suceder es que con hechos concretos se mostrara ese arrepentimiento del pecado. Ahora, por cierto, al creyente de hoy, el Señor manda que a través de su testimonio pueda orar y alcanzar a su cónyuge inconverso para Cristo, ¿no es cierto? Muchos matrimonios, uno de ellos ha venido a los pies de Cristo, él o ella, el otro cónyuge aún no se ha convertido. Momento para orar, momento para dar testimonio, momento para alcanzarle para Cristo, momento para pasar tiempo orando al Señor. Toca a mi esposa, toca a mi esposo. He visto, hermanos, esos testimonios después de años, como el cónyuge inconverso vino a los pies del Señor. Gloria a Dios por eso. Pero aquellos que no están casados, y aquí veo un buen grupo de jóvenes, ¿no es cierto?, que aún no han pasado a mejor vida, casados. No puedes buscar entre los filisteos y filisteas, creo que me entiendes. No puedes buscar un futuro o futura esposa entre inconversos, pues la palabra de Dios enseña, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y no hagas ningún malabarismo espiritual ni mental para acomodar lo que no se puede acomodar, tratando de pasar a alguien por creyente cuando no lo es. Si Dios le toca en algún momento, gloria al Señor, pero eso no es cuestión tuya. Tendrá que pasar un buen tiempo, 2, 3 años, para ver si realmente esa persona es de Cristo o no. Pero mientras no lo sea, tu mirada y oración, joven, debe estar en pedirle al Señor, esperar que Dios ponga a esa persona creyente que el Señor quiere, si Dios quiere que puedas formar un matrimonio y una familia, si esa es la voluntad de Dios. Judá, como nación, tenía que tomar una decisión. Recordemos que para Judá, para Israel, la ley de Dios era su constitución de la nación. Y como nación, tuvieron que tomar una decisión a nivel nacional. Y la decisión fue que tenían que apartarse de ese enredo que ellos mismos habían producido, de tal manera que ahora pudieran vivir en obediencia al Señor y que pudieran arrepentirse de eso. Entonces, lo que estamos destacando aquí de la práctica del ayuno es que demanda una confesión y arrepentimiento de cualquier tipo de pecado. El verso 2, estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Los enredos que venían de los padres de atrás tenían que ser confesados por los hijos ahora, de tal manera que pudieran vivir para el Señor. El ayuno, en primer lugar, es una determinación de apartarse del pecado, cualquiera que sea ese pecado. Pero en segundo lugar, observa ahora, es que es una determinación de buscar al Señor. Porque en el versículo 3 dice, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Miren, por favor, que ¿cuántas horas leyeron la ley de Jehová su Dios? La cuarta parte del día. ¿Cuántas horas son esas? 6 horas leyendo la palabra de Dios. Quizá con algunos periodos cortos
de descanso, pero leyendo durante 6 horas la palabra de Dios. Imagínense un culto así, de 6 horas. Varios de ustedes estarían haciendo abdominales sentados, ¿no es cierto?, cabeceando del cansancio. Se turnaron, de hecho, para tener esa lectura de la palabra del Señor. Y las siguientes 6 horas se vio el fruto de esa lectura. Porque dice, la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. 12 horas en total. Lo que produjo la lectura de la palabra de Dios fue la confesión de pecados y adoración al Señor. Y eso es exactamente lo que al día de hoy también hace la palabra del Señor. Cuando ayunamos, personalmente, es un buen momento para leer la palabra, meditar la palabra, personalmente. Y entonces el Señor, con su Espíritu, va a ir trabajando esas áreas en nuestras vidas a las cuales le hemos puesto llave, ¿no es cierto? Y no queremos que nadie nos toque. Pero Dios es experto abriendo esas habitaciones donde necesita limpieza, donde se necesita orden en nuestra vida, y que Él pueda limpiar lo que solamente Él puede hacer. De tal manera que Él trata en nuestro corazón, lo va moldeando. El buen alfarero pone los 10 dedos y va haciendo de esa masa lo que Él quiere, y deshace, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a coger, y lo vuelve a moldear amorosamente, pero sacando todas esas impurezas que no deben estar en nuestras vidas. Y entonces buscaron al Señor. Y Dios produjo eso que la palabra puede hacer. El texto dice, adoraron a Jehová su Dios, porque la palabra de Dios produce cambios. Mira lo que dijo el apóstol Pedro en el 2 capítulo de su primera carta. Él dice así, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nota el texto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Es una muy buena comparación. Hasta ahora no he conocido ningún bebé que sea condescendiente con su mamá y papá y en la madrugada dice, no voy a llorar, ¿no es cierto?, para pedir leche. Todos los que son papás y mamás saben eso. O sea, el bebé llora. Si es a la 1 de la madrugada, llora a esa hora. Y si es a las 2, va a llorar. Y si tiene que llorar a las 3 y a las 4 seguido, va a hacerlo. Porque desea la leche materna. Y Pedro hace esa comparación tan sencilla y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Es que cuando Pedro escribe a los creyentes, habían algunos que ya tenían 20, 30, 40, 50 años de creyentes y habían dejado de degustar esta leche espiritual. Y Pedro les hace recordar, hazlo como un bebé que anhela la leche materna y llora, la busca. Y al buscar a su madre esa leche materna, es la misma comparación que un creyente tiene que hacer para buscar al Señor. ¿Qué produce eso? Dice, para que por ella crezcáis para salvación, porque la palabra de Dios produce crecimiento, amado hermano. Cuando el profeta Joel habló al pueblo, miren el resultado que trae la predicación de la palabra de Dios. Joel capítulo 2, versículos 12 y 13, dice así, por eso, pues, ahora dice Jehová, mira lo que trae la palabra de Dios, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Es lo que produce la palabra de Dios. Conversiones genuinas, consagraciones reales, porque la palabra de Dios es suficiente.
Todo creyente tiene en la palabra de Dios lo suficiente para tener una relación con el Señor y vivir para el Señor. Esto no lo produce sangre y carne. Esto lo produce el Señor obrando en la vida de sus hijos. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová, su Dios. Nota ahora, ellos saben quién manda en la vida. Es su Dios. Y por eso tuvieron una resolución de buscarle a Él. El ayuno, amado hermano y hermana, es una determinación de buscar al Señor. Pero en tercer lugar, veamos, es una determinación a vivir para el Señor. Mira ahora el versículo 4 y 5 dice, luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani, Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Nota que luego de la lectura de la palabra del Señor, de encontrarse con Dios, varones aquí se levantaron con determinación de ponerse en la fila de los valientes y fieles del Señor. Y piensa que detrás de cada varón hay una familia. Hay una esposa, hay hijos, a la medida de quienes estaban casados. Pero se levantaron y se pusieron de pie, dispuestos para vivir para el Señor en integridad. Y nota que motivaron a otros a hacerlo, porque en el versículo 5 dice, levantaos, bendecid a Jehová, vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Le dijeron a otros varones, súmate a esto. Y detrás de cada varón hay una familia donde todo el pueblo de Dios se unía, respondiendo a ese llamado divino para vivir para el Señor. El llamado de Dios para la iglesia es algo constante. Cuando Pedro escribió sus cartas, lo dirigió a los creyentes que estaban en la dispersión, es decir, aquellos creyentes que estaban huyendo de sus pueblos porque los estaban persiguiendo. Dejaron sus pueblos, dejaron su trabajo, inclusive a la familia extendida, gente que no es creyente, pero tuvieron que huir. Y en esa huida, mira lo que les dijo el apóstol Pedro, para evitar que cualquiera de ellos se desviara, aún huyendo de la persecución. Mira, en 1 Pedro 1:13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Comprendan bien qué está pasando. Dice Pedro, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Cómo? Estamos sufriendo ahora, estamos yendo de pueblo en pueblo como peregrinos perseguidos y tenemos que esperar cuando Cristo venga por segunda vez, que la gracia sea manifestada. Sí. No hay ninguna garantía que vamos a dejar de sufrir en esta parte de la eternidad. Y para este grupo de creyentes, Pedro les dice, sean sobrios, esperen esa gracia completa cuando Cristo venga. Y por si alguien quería desviarse, poniendo un pie en el mundo, para yo no ser perseguido, mire el llamado para los creyentes. Versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes, ese es antes de convertirse a Cristo, antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué estaba diciéndoles Pedro? El hecho que ustedes estén huyendo de la persecución no les quita la responsabilidad como hijos de Dios de vivir en santidad. Si es que alguien quiere ahí distraerse y decir, ya, esto no lo aguanto y entonces me hago al mundo. Mira el versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuevamente, manténganse firmes porque hay un llamado para la iglesia. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Y miren, no han sido rescatados, dice Pedro, con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Pedro les hace recordar, ustedes tienen que mantenerse firmes en el Señor, aún a pesar de esa persecución. ¿Por qué? Porque hay un llamado constante a la iglesia de Cristo a vivir para el Señor. Y que la palabra de Dios es la única que puede producir esos cambios. Un despertar espiritual en la iglesia de Jesucristo, no algo ficticio, no espuma, sino realmente cambios generados por la obra del Espíritu Santo. Cosas que sangre y carne no puede generar, sino solo el Señor. El profeta Joel, en un tiempo difícil para la nación de Dios, él va a hacer un llamado, una convocatoria en que todos puedan unirse para buscar al Señor. Y en Joel capítulo 2, versículo 15 a 17, dice la Biblia, tocad trompeta en Sión. Es un llamado solemne, la trompeta. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Lo que el profeta Joel está diciendo es, no hay tiempo que perder, porque las tentaciones están presentes, las pruebas también. Estás tambaleando de repente con algo en tu vida que Dios conoce y es tiempo de buscar al Señor. Y nombra a los ancianos, y nombra a las mujeres con el bebé de brazos, a los que maman, y menciona aquí a los novios que están en una etapa de la luna de miel. Dice, no hay tiempo. Es momento de buscar al Señor. Es la santa convocatoria para el pueblo de Dios. Orar al Señor, clamar al Señor y esperar la respuesta del cielo de lo que solo Dios puede hacer con cambios genuinos que provienen de lo alto. El ayuno es una determinación de apartarse del pecado. El ayuno es una determinación de buscar al Señor y el ayuno es una determinación a vivir para el Señor. Y como familia de Dios, el Señor quiere obrar en nuestras vidas y como iglesia también, para la gloria de su nombre, para seguir avanzando, amados hermanos, en la proclamación del Evangelio de la gracia hasta lo último de la tierra. Vamos a orar al Señor.